Muy buen día, buenas tardes, buenas noches para los que nos van a visualizar. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de este podcast acerca de los pioneros de la psicología junguiana en México. Y este es nuestro sexto episodio y traemos una invitada muy importante, una pionera bastante importante de la psicología junguiana en México. Ella es la doctora Lilian Sutton. Ella es analista junguiana, reconocida por la International Association Psychology Analytical y también funge como supervisora, es especialista en adicciones, ha trabajado bastantes años en la Universidad Hebraica con los posgrados en adicciones como docente y supervisora y también fue fundadora de la Asociación Mexicana de Analistas Junguianos, la AMAC. Bienvenida, doctora Lilian, a nuestro pequeño espacio. Muchas gracias, 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 Gabriel. Bueno, como le comentaba, estas entrevistas tienen la finalidad de reconocer todo el esfuerzo de los pioneros de la psicología en México. Y bueno, vamos a iniciar con esta primera pregunta. ¿Cómo fue su llamado hacia Jung? ¿Qué fue lo que la atrajo? Uy, bueno, una muy buena pregunta. Eh, pues me quedo pensando y mi primera respuesta es un poco lo que como nos dice Jung, ¿no? Que dice que nosotros no tenemos complejos, que los complejos nos tienen a nosotros. Más bien yo creo que fue algo que tenía que suceder. Yo recuerdo que mi primer contacto que tuve con Jung fue aparentemente como muy circunstancial en la universidad, cuando nos pidieron en la materia de teorías de la personalidad que teníamos que escoger a un a un autor y yo escogí a Jung, pero no tenía ni la menor idea, ni de por qué, ni creo que le haya entendido mucho, honestamente, después de que pasaron yo creo que prácticamente 20, 25 años cuando volví a retomarlo ya formalmente. Entonces, bueno, esa fue mi primera aproximación, pero para luego, pues, empecé, bueno, estuve yo en la carrera de psicología y después hice yo la especialidad, bueno, hice la especialidad en terapia racional emotiva y después de ahí empecé a estudiar la especialidad en adicciones y ahí fue donde yo me sentí un poco corta y creo que fue ahí en donde yo dije, necesito algo más y por circunstancias de la vida, que me da la impresión que fueron más sincronísticas que otra cosa, pues estuve junto a personas muy significativas para mí, eh, que estaban empezando a estudiar a Jung en forma, pues, en forma individual de alguna manera. Entonces, se empezó a formar un grupo de estudios, empezamos a estudiar un poco a Jung y a partir de ahí empezó esta posibilidad en aquel entonces yo creo que ya estaba formalmente el centro C.G. Jung, que manejaba en aquel entonces, bueno, yo creo que lo sigue manejando, la doctora Patricia Michan, y, y fue ella quien de alguna manera empezó a traer a analistas junguianos y el doctor Murray Stein, que en aquel entonces, estoy hablando como de 1995, por ahí más o menos, ya son sus añitos, ahora sí que en el siglo pasado, y con él, pues empezó a introducirnos en lo que era la posibilidad de la formación en forma individual. Y pues, él fue un gran mentor para mí. Él fue mi mentor, que yo digo que tuve dos mentores, uno espiritual y uno intelectual. El doctor Stein, por supuesto, él fue mi mentor. Él me guió durante todo mi transcurso, toda mi jornada en la parte académica. Él es un magnífico académico y bueno, y aparte pues mi propio análisis, ¿no? Que fue el doctor Coleman.
Entonces, así fue como realmente se fue dando. Efectivamente, en México no teníamos muchas opciones para esto que tenemos hoy en día, que es estar en línea, no lo teníamos. Yo recuerdo que mi análisis era telefónico, la gran parte de mi análisis y de mi supervisión fue telefónica y era así como, ¡oh! Era un susto terrible, ¿no? Los psicoanalistas nos decían, no, no puede ser y bueno, hoy vemos que es muy factible hacer eso. Sin embargo, bueno, teníamos ciertos requisitos, teníamos que estar presencial una serie un porcentaje de horas y así fue como lo fuimos haciendo. Yo me fui entrenando en la parte académica, más en Nueva York, en Chicago, y toda la parte de mi análisis lo hice en San Francisco. Y bueno, así fue como se dio, ¿no? El entrenamiento, básicamente, ¿no? Qué maravilla tener de maestro, mentor a Murray Stein. Es un excelente académico, un excelente escritor, excelente persona. Bueno, para mí fue Sí, un gran personaje. ujú. Sus obras son como muy, no ligeras, sino como muy explicadas, Muy ¿no? claro, él es muy Ujú. claro. O sea, es bueno, a mí me impresiona la capacidad de síntesis y de extracción que tiene. Creo que, bueno, si hay alguien que se conoce al revés y al derecho las obras completas de Jung, es él. O sea, realmente es un erudito, con un enorme conocimiento. Y la verdad fue un gran privilegio tenerlo como mentor, como docente, a lo largo Ujú. de todo el tiempo. Qué maravilla. Y hablando específicamente de los temas de las obras de Jung, ¿cuál fue con el que más resonó personalmente? Uf, que no está tan fácil, pero yo creo que, bueno, la primera obra, bueno, no fue porque son pocos los capítulos que él escribe y luego ya son como más, pero su biografía, ¿no? Memorias, sueños y pensamientos, creo que fue uno de los libros pues, que más me impactó para luego empezar efectivamente, a poder introducirme a la obra de Stein, o sea, los libros de Murray Stein, porque él permitía que fuera accesible lo inaccesible, que en muchas ocasiones era Jung, para luego entrar a las obras completas. Y creo que uno de los grandes, para mí, que fue como muy de lo más sistemático que pude yo eh, entender sobre Jung, fue una de las obras que se llama Two Essays ¿cómo se llaman? Dos ensayos en psicología analítica. No sé si esté traducido, creo que ya está traducido al español, pero creo que fue uno de los volúmenes de uno de los textos que para mí me dio mucho más como ubicación de quién era y quién fue el Jung, sobre todo el más temprano, digamos, ¿no? Porque como bien sabemos fue muy clínico y luego se fue yendo más hacia toda la parte de la alquimia y a toda la parte mitológica y como que se fue, no, evidentemente nunca se perdió lo clínico, pero ya no fue tan clínico, por decir. Ujú. Nos podemos perder un poquito más en sus últimas obras. Claro, claro. Entonces, este libro de recuerdos, sueños y pensamientos es como un primer acercamiento, ¿no? Un enganche acerca de, pues es que la vida y la obra de Jung está tan Me- ligada, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Que yo creo que eso es también la belleza que cuando estás tú teniendo tanto la supervisión y el análisis también desde un enfoque junguiano, empiezas a hacer este entretejido entre lo académico y lo personal, y creo que eso es sumamente enriquecedor, ¿sí? Que Ok, eso es de alguna sí. manera lo que a mí me hizo y me resonó en la obra en esta primera obra, ¿no? De él. Bueno, no es primera, eh, sí, póstuma, de hecho. Ok.
Sí. Y bueno, ya nos habló un poquito de su formación, ¿verdad? Que en el centro C.G. Jung, donde empezaban a traer a muchos analistas junguianos, su mentor como Murray Stein. em, ¿Algún otro detalle que recuerde con mucho aprecio de esa época de su entrenamiento? Bueno, fue ¿Algún sueño que haya tenido? uy, pues no recuerdo en este momento algún sueño como tal. Obviamente que sí los hubo, por supuesto, pero en este momento no lo recuerdo. Lo que sí fue, te lo puedo decir en términos muy generales, fue una trayectoria muy larga, porque yo creo que fueron prácticamente como unos 10 años en los que estuve en el entrenamiento, haciendo todo lo, cubriendo todos los requisitos, pero en el ínterin fue una enorme riqueza porque permitía precisamente por este obstáculo, porque era un obstáculo de alguna manera de no tenerlo en México, pero era poder como trascender las fronteras. Entonces, de alguna manera como también estar trascendiendo la frontera psíquica de alguna manera, ¿no? Es este ir hacia otro espacio en donde era dedicarme en cuerpo y alma a estudiar, a ver, a entender, a entenderme, a entender lo que estaba entendiendo, si puede ser. Y fue una experiencia bellísima. Chicago fue una experiencia, el Instituto de Chicago también fue una experiencia maravillosa, el doctor Jim Wiley también, que fue lamentablemente ya falleció, pero fue una persona valiosísima con una calidad humana impresionante. Entonces, sí fue como una jornada muy bella, obviamente con sus entradas a estas, como dice Jung, ¿no? A las nequias, pero, pero con sus entradas a estos lugares oscuros y luego regresar e intentar ver un poquito de luz. Pero la verdad, hoy por hoy lo recuerdo incluso hasta con un poquito de nostalgia, porque fue bellísimo, fue estar en el aprendizaje continuo, ¿no? Y que eso fue algo que me marcó mucho, como empezar a despatologizar, creo yo, viniendo un poco de la parte como más dogmática. Entonces, empezar a ir más allá de las etiquetas diagnósticas y poder entender más la psique como tal y al ser humano enfrente de uno, fue una experiencia muy, y sigue siendo, ¿no? Evidentemente, pero el entrenamiento fue una cosa muy linda, con las colegas, viajábamos, reíamos, llorábamos, o sea, es una experiencia muy rica y muy total. Wow, impresionante. Por ejemplo, cuando comenta estas colegas, ¿no? Este ambiente, ¿recordará quiénes la acompañaban o cómo era? ¿Eran un grupo pequeño? Éramos un grupo, sí, relativamente pequeño, sí, era un grupo pequeño, a veces íbamos a un lugar, a veces, o sea, normalmente era Chicago y a veces en algunas ocasiones Nueva York, y sí, era una gran riqueza, porque estábamos de alguna manera, independientemente de las diferencias que puedan haber, estábamos como en un objetivo común, ¿no? De estarnos formando, y eso nos dio una cohesión muy linda y muy bella. Y luego cuando menciona que primero hizo un posgrado en racional emotivo, Sí, ¿no? Y luego el sí, giro a lo junguiano es como, sí, sí, sí. Y bueno, yo tengo ahí mi propia interpretación de que te puedo contar una anécdota de que en alguna ocasión me encontré a un psicoanalista freudiano en, en un evento y me pregunta, ¿y tú qué eres? Y en aquel entonces yo era racional emotiva, bueno, yo fui de alguna manera también, fui colaboradora y fundadora del Instituto de Terapia Racional Emotiva en México. Entonces, bueno, yo tenía la camiseta de Albert Ellis puesta, pero al 100 ahí. Y, y yo le digo, yo soy terapeuta racional emotiva, pero con un orgullo
y me dice, ay muchachita, era muy joven, yo era bastante joven, y me dice, ay muchachita, pobrecita, dice, pero bueno, cuando crezcas vas a encontrar el buen camino. Y bueno, yo me ofendí enormemente, pero bueno, sí fue puede ser muy arrogante de parte de este psicoanalista, pero luego lo entendí porque, bueno, fue el giro hacia toda la parte psicodinámica y mi interpretación fue que estaba yo, por un lado, era muy joven, y por otro lado, el caos que yo personalmente vivía en ese momento no podía tolerarlo. Entonces era mejor decir, el inconsciente no existe y si existe, quién sabe qué cosa tan rara es, vamos a dejarlo a un lado y vamos a dedicarnos a lo racional. Y bueno, evidentemente cuando fui creciendo, pues como bien lo dijo el psicoanalista, me encaminé a otro lado, ¿no? Pero sí, fue un cambio, se fue dando paulatino, porque cuando yo estudio la especialidad en adicciones, que justo siempre fue esta búsqueda de entender más y de comprender más, eh, también ahí era, pues, como que lo racional emotivo, no tanto, sí, bueno, la terapia cognitivo-conductual era lo que prevalecía. Y ahí fue cuando me empezó a hacer a mí mucho ruido. Decía, no, esto no puede ser suficiente. Y creo yo que fue se empezó a entretejer todo lo que era la psicología junguiana o sea, la psicología analítica con el proceso adictivo. Y yo decía, es que yo necesito hacer algo aquí. Y fue justo cuando, que no fue tan rápido, o sea, fue muy paulatino, muy paulatino. Conforme yo iba trabajando con pacientes adictos, decían, no es suficiente, o sea, hay algo más aquí. Y ahí fue cuando empezó a haber como más cohesión para decir, necesito algo más, se requiere de algo más, esto no es suficiente. ¿Y cómo llegó al campo de las adicciones? O sea, ¿fue como un tema que ya tenía ahí o fueron los pacientes que le fueron llegando? Yo creo que fue de dos partes. O sea, había personas cercanas que habían tenido un conflicto con sus consumos y que yo quería entender qué pasaba ahí, ¿sí? Y cómo me estaba afectando a mí también. Entonces, esto también que yo creo que en algún lugar, que eso lo he comprobado no puedo generalizar, pero en un gran porcentaje de las personas que estudian adicciones han tenido una relación de alguna u otra manera con una persona significativa que ha tenido un problema de adicción o que lo ha tenido la persona como tal, ¿no? Y yo creo que eso marca en una forma importante que a mí me marcó también. Y, pero justo por eso decía, no es suficiente. Cuando yo, así como te decía que el proceso de mi propio análisis en la psicología analítica me permitió entender lo que era la teoría, lo que me fue dando, y creo que fue una gran riqueza en aquel momento, o sea, cuando yo estudiaba en la universidad, estuve en un análisis, en un psicoanálisis ortodoxo. Después de eso entré a terapia, empecé a trabajar con la terapia racional emotiva. Bueno, antes de eso empecé un poquito con la humanista. Estaba yo con un terapeuta humanista y después y fueron procesos de 4, de 5, de 6 años, o sea, eran procesos largos y y decía, no es suficiente, me estoy quedando corta, o sea, hay algo más. Y realmente el análisis junguiano, además creo que tuve la gran suerte y el gran privilegio de poder estar con un magnífico analista y ahí es donde dije, claro, es que hay algo más allá. Y al poder entenderlo, entonces entendiéndome a mí, pude de alguna forma ir entrelazando y que se fuera tejiendo de necesito hacer algo con la psicología analítica, no sé cómo, no sé dónde, no sé en qué. Y ahí es en donde te digo que yo digo, bueno, fue una casualidad y evidentemente creo que las casualidades no existen. Me piden
una persona que conocía que yo trabajaba con adicciones me pide que si puedo darles algunos cursos a un grupo de psicólogos porque están trabajando con pacientes que hay muchos casos de adicción. Y le digo que claro, que con mucho gusto, la academia siempre ha sido una gran pasión para mí, como tú lo sabes, y pues preparé un cursito, que cuando se lo entregó el curso, me dice, es que esto es una maestría. Y le digo, ya, tampoco. Me dijo, ¿por qué no la llevamos a la universidad? Y la llevamos a la Universidad Hebraica. El programa se lo presentamos al director en aquel entonces y pues lo llevamos al comité académico y pues ahí empezamos. Cuando yo llegué y me senté con con el comité académico, dije, ¿qué hago aquí? Y me decían, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Qué se nos perdió? Y bueno, fue cuando dije, bueno, existe la necesidad, etcétera, etcétera. Y así fue cuando empezamos a crear el programa de adicciones y empezamos con todos los procesos. Evidentemente le tuve que hacer muchas modificaciones, no tantas, pero algunas modificaciones al programa, o sea, a la primera currícula, precisamente por CIFRUS y por los reboes y por toda esta cuestión de la Secretaría de Educación Pública, pero ahí fue cuando dije, algo tenemos que empezar y fue lo, la, lo que me marcó ahí fue que tuvo, o sea, este enfoque psicodinámico y el enfoque de reducción de daños, de riesgos y daños, que son dos como pilares que se entretejen y no se contradicen en sí mismos. Y así fue como empecé pues, a entretejer estos dos aspectos y creo que ha dado un buen resultado. Por supuesto, maestra, es un gran esfuerzo y un gran trabajo y un gran legado este posgrado, ¿no? Porque no existe ninguno otro que se le parezca ni se le acerque, ¿no? Este enfoque, su visión personal, ¿no? El esfuerzo que hizo pasar todos estos requisitos que te pide la secretaría, ¿no? Horribles, pero que ya está ahí, ya. ¿Y ¿Eh? cuántos años ya tiene el Estaba yo posgrado? tratando de hacer un poquito la cuenta, si mal no me equivoco, empezamos a trabajar con el programa en el 2010. En el 2011 empezamos con la primera, no sé si en el 11 o en el 12 nos dieron ya el REBOE, pero el 11 empezamos a trabajar con la primera generación, avisándoles que estábamos en proceso de REBOE, ¿no? Creo que en el 12 nos dieron el REBOE. Que sí fue un proceso, ahí sí te lo digo, fue un proceso titánico, porque además entró la Secretaría de Salud y entonces, pues, en, que entienda la Secretaría de Salud lo que es la importancia de toda la parte clínica. Uh-huh. Entonces sí fue una labor, pero ya está ahí, han salido muchas generaciones. Yo actualmente, como tú bien sabes, yo en el 2018 dejé la dirección de los posgrados porque me fui a vivir al extranjero. Entonces estoy de manera remota, como pues digo, nunca los he dejado ni los dejaré y son una parte muy especial para mí, todo el grupo. Y bueno, sigo siendo supervisora, sigo siendo docente de algunos seminarios que doy y, y en algunos asesoramientos, sigo ahí, o sea, no quito el dedo del renglón ahí todavía, estoy ahí muy presente. Eso me alegra mucho, maestra. Como le comentaba, este posgrado es una maravilla, es una gran ilusión para muchos que sí queremos lo junguiano, pero también la parte de las adicciones, ¿no? Como que esa parte que comentaba, como que hay que buscar más, ¿no? No solamente lo cognitivo, lo conductual, o sea, la psique es mucho más compleja, ¿no? Ujú. Y en ese tema, pues aprovechando, eh, ¿cuál es la visión junguiana de una adicción? Así un poquito breve.
que nos pueda comentar? Mira, yo creo que te lo contestaría de dos formas, ¿sí? Más que de dos formas, con dos respuestas. Una, con Jung, que qué decía Jung, obviamente no de las drogas ni nada, sino habló del alcoholismo, habló poco, ¿sí? Como esta visión de la adicción en aquellos entonces no era lo más significativo, como bien lo sabemos, y lo que Jung nos decía es que es una sed espiritual. Uh-huh. Inclusive tuvo la oportunidad, muchas veces dicen que gracias a Jung se creó AA, y yo creo que es ponerle mucho énfasis a Jung. No creo, yo al menos no lo creo así. O sea, sí hay una carta, hay una, una, unas cartas que se mandaron entre Bill W. y él, pero así que, y estuvo con Howard, pero no fue, o sea, de hecho lo que él dijo es lo que él necesita es un espacio espiritual porque el alcoholismo es una sede espiritual. Y parto de ahí, que creo, evidentemente, estoy de acuerdo con ello porque va más allá de, que ese fue el punto, creo, y aquí me voy a lo que son también los neo-jungianos, porque creo que mi formación me llevó hacia los neo-jungianos a integrar la parte del desarrollo en donde, porque también creo que en Jung lo daba por hecho, uh-huh, que la parte de, o sea, de dividiendo un poco el análisis en la primera etapa y en la segunda etapa de la vida, pues él estaba interesado en la segunda etapa de la vida, más que nada, la primera etapa no. Y hoy por hoy sabemos que están entretejidas, que no podemos separar la primera de la segunda etapa. Entonces creo que los neoyungianos nos dan este brinco y hacen esta integración como mucho más sistemática. Y que de alguna manera dentro del posgrado está ese enfoque, ¿no? Del desarrollo y de la importancia del desarrollo. Ahora, ¿cuál es la visión que desde, como yo me la he generado, y a lo mejor si me escuchan los no jungianos me crucifican por ahí, pero no. Creo yo que, y por eso creo que es tan relevante. O sea, sí, efectivamente hay una sede espiritual, pero si nos vamos a lo que es el complejo, que lo que Jung nos habla del complejo, que tiene un núcleo, que tiene un caparazón, ese núcleo que son lo arquetipal, por decirlo, y obviamente lo estoy sintetizando, eh, y este caparazón es la historia personal. Bueno, tenemos una historia personal, pero tenemos un núcleo. Y ese núcleo, que es todo el mundo arquetípico, nos habla de aspectos positivos y negativos. Y lo que Jung nos decía del arquetipo, algo que creo que es fundamental, es que tiene esta bipolaridad, ¿no? De alguna manera, que es bivalente, que tiene esta gran atracción por un lado y esta gran rechazo o sea, y como hacerlo a un lado, que son estos monstruos de alguna manera, ¿no? Y puede ser muy luminoso y muy oscuro. Creo que en la adicción empieza a prevalecer todos estos, o sea, estos arquetipos, estas figuras arquetípicas, por decirlo de alguna manera, monstruosas, prevalecen, dado a que hay una historia personal en donde no se pudieron mediar, no se pudieron metabolizar estas figuras. Y estos monstruos se cubren con el consumo, con la droga. Voy a adormecer esto y creo que si nos dedicamos a quitar la droga, lo que va a suceder es que se va a sustituir por otra droga, porque lo que no se está trabajando es toda esta parte. Y para mí eso es lo más relevante. Por eso me hizo tanto sentido todo lo junguiano, porque sea, claro, es que lo que vive el adicto es un infierno. O sea, sí, vive el paraíso cuando está en la intoxicación y es lo máximo y es maravilloso, pero cuando termina el efecto de la droga,
aparecen todos estos monstruos que lo cognitivo conductual, con todo el respeto que me merecen, que es una grandísima, o sea, maravillosa herramienta en algunos momentos, pero se queda corta. Pero bueno, no sé si contesté muy brevemente, que es algo mucho más complejo, ¿verdad? Claro, claro, pero o sea, la visión junguiana sería que el síntoma como la adicción es una función, ¿no? Tiene un para qué, Exacto, ¿no? Y que hay muchas cosas más aterradoras debajo, ¿no? exacto. Ujú. ¿Verdad? ¿Y para qué está sirviendo? ¿De qué nos está sirviendo? ¿No? ¿Qué función está teniendo la droga? Y entonces decir que esta persona, o sea, generalizarlo tampoco nos sirve de nada, porque entonces no puedo ver lo que es este entretejido entre lo personal y lo arquetípico. Uh-huh. Pero sí creo yo que, que el adicto toca aspectos, o sea, trasciende fronteras. De esto de lo que decía yo, que físicamente se trascendía la frontera, el adicto trasciende fronteras continuamente, pero sin un yo lo suficientemente sólido que pueda rescatar esto que fue a conocer y a entender y a tocar, que no se toca más que por otros, obviamente hay otros caminos, está la meditación, está otros medios, pero que creo yo, sin temor a equivocarme, que el adicto lo toca de una manera directa y profunda. Entonces, cuando puede el adicto tocar aquello o rozar aquello que verdaderamente tocó ya con un ego lo suficientemente fuerte, creo que ahí es en donde el proceso de individuación empieza a tener mucho mayor cabida. Cuando empieza su camino, ¿no? Hacia su ser. Ujú. Muy bien, maestra. Nos saltamos unos temas que quisiera yo continuar. Eh, usted tuvo un rol muy importante, tanto en la Fundación de Analistas Junguianos, la MAC, y también estuvo como docente y supervisora en Centro Jung, CG Sí, Jung. sí. ¿Cómo fue sus tareas, sus roles, esa época, ¿no? Principalmente, bueno, en AMAG fui, evidentemente, no, creo que fue muy, tuvimos pocas actividades como AMAG. Hicimos hicimos una actividad que fue bastante importante, en donde nos reunimos todos los analistas que estábamos en aquel momento certificados, pero se hizo poco. Y en el centro CG Jung, ahí Patricia Michan me invita a ser docente y fui docente de algunas de las generaciones que se estaban dando como psicoterapeutas junguianos. Entonces, ahí fui básicamente docente. En no, estuve como supervisora de algunos de ellos, pero básicamente como docente y supervisión. Y pues fue una experiencia muy linda para mí. Te digo yo, la docencia para mí es algo muy enriquecedor porque creo que te hace y te obliga a conocer más, aprender más, porque todo lo que al menos lo que vas a decir, lo tienes que tener perfectamente, no perfectamente, porque claro que no lo tenemos perfectamente claro, pero lo más claro posible, ¿no? Y poderlo transmitir en una forma clara, que eso lleva un gran esfuerzo, pero eso me brindó la posibilidad de profundizar cada vez más, ¿no? Y fue una experiencia muy bella, muy respetuosa, fue muy linda, fue muy bella, muy enriquecedora sobre todo. Y ya Una luego en SOMED, pues yo creo que, no sé cómo decirlo, yo creo que igual ya nos teníamos, bueno, si bien se hizo, primero fuimos grupo éramos una sociedad y luego cuando nos convertimos en 10, creo que fueron 10 los que nos teníamos que
estar certificados, presentamos el programa para poder ser ya instituto como tal, pero se fue disolviendo poco a poco y yo creo que principalmente, bueno, pudieron haber muchas diferencias, pero básicamente creo que fue que éramos pocos, se requerían de más. Aunque es el mínimo indispensable para que te puedan otorgar la, el reconocimiento, yo creo que se requerían de más analistas para poder continuar. Bueno, yo ya no pude, además me fui a vivir fueras. A partir del 2017 yo salí de la asociación y pues no estoy ya muy involucrada, ya no soy parte porque me fui que esa es otra de las cosas. Eh, yo formo, independientemente de ser parte de la asociación de la internacional, formo parte del Interregional, que es el interregional en Estados Unidos, que son como, se forman de varios lugares en donde no hay instituto. O sea, sí. Lo que pasa es que la formación del Interregional se hace en espacios donde no hay instituto ya formalmente. Y ahí es en donde nos reunimos cada 6 meses, pero ahí sí tengo poca participación, no soy muy activa. Estoy enfocada en esto de las adicciones y, y en la universidad. O sea, la verdad la universidad es a la que más le dedico mi tiempo. Claro, Y claro, obviamente a claro. la práctica privada, ¿no? Y a la supervisión para analistas que se están formando en forma individual, porque siguen habiendo la formación Ok. individual. ¿Cómo es ese proceso de formación individual? Tienes que cubrir ciertos requisitos. Sé que ha ido cambiando, inclusive cuando a mí me tocó, creo que hubo un cambio y me tocó, por ejemplo, 2 exámenes. O sea, te lo puedo decir cómo fue los requisitos que tuve que cubrir. Teníamos que cubrir, no me hagas mucho caso, pero creo que eran como 300 horas de supervisión y 300 horas de análisis. Tenías que hacer cara a cara. Creo que era el 70% cara a cara y el 30% por línea, bueno, no por línea, por teléfono era, y ya sabes, los sueños transferenciales ahí eran de que le llamaba yo al analista y no podía, y le llamaba y no me entraba la llamada, y no me entraba, y no me entraba, y bueno, pues ahí nos tenías interpretando el teléfono, porque no había otra cosa, que es interesante, ¿no? ¿Cómo se va dando todo esto, ¿no? Pero entonces eran estos requisitos y a mí me tocó, pero creo que ya está diferente, creo que ahora ya hay un examen más, a mí me tocó hacer un teórico y luego un caso clínico. Ese es básicamente como me formé. Me tomó bastantes años, porque hacer la supervisión y hacer el análisis y prepararte para el examen, pero es interesante porque siempre te dicen y dicen, esto es un choro, la verdad, no tiene nada, o sea, sí tiene que ver lo teórico, sí tiene que ver lo académico, pero tienes que estar preparado psicológicamente. Y yo decía, ¿cómo sabe uno? Tú sabes, ¿sí? Cuando estás y cuando no estás preparado, ¿no? Y recuerdo que me decía la persona que me hizo mi examen, uno de los, porque eran dos, siempre fueron dos examinadores, un hombre y una mujer, supuestamente para tener todos lo femenino y lo masculino, que a veces se invierte, pero bueno, es interesante ver esto. Pero ella me dijo, bueno, te vas a tardar en creértela de que eres analista. Y yo decía, creo que sí, porque recibir una certificación, dices que ya soy analista y tardé muchos años en verdaderamente decirme a mí misma, soy analista. Ujú. Porque es un proceso muy arduo. Y como pues, yo creo que tú también lo has vivido, ¿no? Es un proceso en el cual verdaderamente, como engendrarlo, encarnarlo, que el cuerpo, o sea, que el cuerpo lo viva más allá que la mente, es un proceso que tarda. ¿Recordará en qué fecha le dieron su certificado?
2001, creo que fue Wow, mayo, mayo 2001 o 2001, sí, fue 2001. 2001. Ya son muchos años. Una de las primeras también. Sí, 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 Ujú, ujú. la sexta o la séptima. Sí, 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 seguidito. Sí, Séptima. sí, 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 fue un camino muy, muy arduo, pero como te decía yo, muy enriquecedor. Ha sido ahora sí que el camino hacia la individuación, ¿no? Que nunca acaba, que no termina, que siempre andamos en búsqueda de, ¿sí? Pero, Ujú. pero fue un gran privilegio. Y sobre todo los analistas con los que fueron maestros, mentores, supervisores, fueron gente que para mí fue una muy, muy bella experiencia. Excelente maestra, todo este recorrido y Dos- lo que ha aportado también a la comunidad. O sea, sigo poniendo énfasis en el posgrado de adicciones, el único posgrado que vas a encontrar con estos enfoques y que se integran muy, muy bien, ¿no? Entonces, nuevamente, felicidades. Le agradezco todo su historia, su esfuerzo y sus aportaciones a la comunidad junguiana. Y ya vamos a ir finalizando esta entrevista con una última pregunta, que es, ¿cuál es su visión del futuro de la psicología junguiana en México? Yo creo que, como bien decíamos al inicio, el camino ya está semi pavimentado, se está pavimentando. Estoy poco en contacto, o sea, ya no tengo mucho contacto con México en ese sentido, en el sentido de qué está pasando con la sociedad en este momento, pero creo que hay mucho interés en, porque lo escucho por muchos diferentes lugares, hay mucho interés en poder certificarse como analistas. Creo que es un camino que ya está ahí, que probablemente va a tardar más tiempo o mucho tiempo. Bueno, no puedo hablar de tiempos, pero la semilla ya está plantada. Bueno, más que la semilla, ya germinó, ya está ahí. Entonces, sí, sí se requiere de mucho esfuerzo y de mucha disciplina. Y pues si dan el paso, pues yo creo que va a ser muy bello y muy interesante que se pueda lograr. Hoy por hoy, a corto plazo, no sé qué tan factible sea, pero lo que sí sé es, y por ejemplo, como movimientos como el tuyo y el instituto que tú formas parte, está dando eso, está mandando estas semillas para que la gente se interese en la formación. Y creo que hay muchos espacios que se están interesando en lo que es el pensamiento junguiano. Creo que ya no hay tanto rechazo como lo había hace, ahora sí que en el siglo pasado, ¿no? Que todavía lo hay, pero creo que ya se pueden ir integrando un poquito más, ¿no? Todos estos modelos psicodinámicos. Sí, creo que cada vez hay menos barreras en ese sentido, ¿no? Hay más apertura a escuchar a otros tipos de analistas. Ujú. Y eso es bastante importante porque luego las aportaciones de Jung apenas lo están confirmando estudios o nuevas teorías o esto, ¿no? O sea, cosas que Jung ya había establecido desde años. Ujú. Ujú. Pero por el desconocimiento, pues no se unía. Porque yo creo que también fueron movimientos políticos, ¿no? Que se dieron también, como en todo, la política es un gran obstáculo, pero evidentemente estoy de acuerdo contigo, hay aspectos que sí y que también se malinterpretó mucho. Ahora, también Jung ayudó, también hizo su trabajito por ahí, pero, pero creo que es importante, ¿no? Por ejemplo, se han hecho muchos congresos de junguianos con freudianos, más que freudianos, con psicodinámicos, y esto es lo que hizo la escuela londinense. La escuela de Londres permitió que se diera esta posibilidad, ¿no?
de poder abrirse a toda la parte del desarrollo, ¿no? Que yo creo que eso ayudó enormemente a que se desmistificara todo lo que se le veía como el ocultismo, como qué cosa tan extraña era este hombre. Se ha malinterpretado, yo lo veo, o sea, la palabra arquetipo se usa con la facilidad, con una gran facilidad. Así como también se malusa la palabra narcisista, o sea, sí, el lenguaje como muy cotidiano, ¿no? Pero, pero evidentemente sí creo que ayudó, sobre todo la escuela la londinense, ayudó muchísimo. Bueno, maestra, muchas gracias por compartir este espacio, su tiempo, sus enseñanzas. Le agradezco infinitamente. Eh, y pues con esto nos despedimos. Esperemos invitarla nuevamente para hablar de otros temas, si usted gusta y tiene la disposición. Nos encantaría volver a escucharla y le Muchísimas agradezco de gracias. todo corazón. Y muchísimas gracias por tu invitación y por esta apertura ante, esta, ante estos espacios que son también a veces muy novedosos. Pero te agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Bueno, vean el video, comenten, hagan sus comentarios. Redes maestra, ¿tiene alguna red que quiera compartirnos, donde la puedan contactar para análisis personal? Sí, es más bien mi correo electrónico, sutorolilian@gmail.com. Ok, perfecto, lo pueden contactar por correo electrónico para agendar alguna cita y denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en próximo episodio. Muchas gracias nuevamente.